Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y bueno, estamos en esta maravillosa serie que hemos titulado Gratitud y Gozo. Gratitud y gozo. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Filipenses en un momento difícil de su vida. Él está en la cárcel, pero a pesar de eso él nos muestra que su vida se caracteriza por el gozo, por la gratitud. Pero ¿por qué su vida se caracteriza por el gozo y por la gratitud? Porque es controlado por el amor de Dios, porque su vida y su mente son controlados por el amor de Dios, por el Espíritu de Dios. Voy a leer nuevamente el capítulo 1, versículo 1 de esta maravillosa carta a los Filipenses. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Ya sabemos que el apóstol Pablo se identifica como propiedad de Jesucristo. Él es esclavo de Jesucristo. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. El apóstol Pablo le escribe a su querida iglesia en Filipos. Fieles creyentes, amorosos hermanos en Cristo, que velaban por Él y por sus necesidades. El amor puesto en práctica. ¿Qué es esto, Dani? El amor puesto en práctica. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez y hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón, participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Y aquí vemos algo interesante en este versículo. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Quiere decir, quiero que se enfoquen en lo que realmente importa, en el amor de Dios, en su propósito, en cumplir el propósito por el cual Él nos llamó y nos eligió. ¿Cuál fue la razón que Dios tuvo para llamarnos, para elegirnos? Cumplir su propósito. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. O sea que el amor de Dios debe estar en nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios, enfocarnos en lo que realmente importa, cumplir la misión con la que Dios nos envió, y eso le va a dar mucha gloria y mucha alabanza a Dios. Muy bien. Y entonces vamos ahora con el versículo 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Aquí vemos una de las razones por las cuales, esta es una de las razones por la cual el apóstol Pablo experimenta gozo, porque él encuentra un propósito en medio del sufrimiento. Miren lo que dice. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. O sea, el apóstol Pablo reconoce que todo lo que le sucede en su vida tiene un propósito eterno y que es algo que está orquestado por Dios, dirigido por Dios. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo.
y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. El apóstol Pablo reconoce que lo que Dios está haciendo tiene un propósito y está dando frutos de acuerdo a su plan. Ahí se nota que el apóstol Pablo tiene un propósito de vida y ese propósito es Cristo, servir a Cristo. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. O sea, el apóstol Pablo entonces es feliz, o sea, en el sentido de que tiene gozo. Él vive con alegría, vive con gozo profundo, a pesar de que está preso, a pesar de los falsos hermanos, a pesar de las dificultades. Él está con gozo porque reconoce en todo que Dios tiene un propósito, Dios tiene el control. ¿Sí te das cuenta de esa verdad, Dani? Sí. El apóstol Pablo, en medio de esta situación tan difícil, no importa lo que le suceda, está en la cárcel, está enfrentándose con falsos hermanos, no importa por las adversidades que está atravesando, él reconoce que en todas sus adversidades siempre está Dios y Dios tiene un propósito. ¿Queda claro, campeón? Sí. Versículo 20 del capítulo 1. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. El apóstol Pablo dice, bueno, no importa si yo muero, no importa si vivo, para mí el vivir, mi existencia está destinada y está entregada a Cristo. Sin embargo, ¿cómo deseo seguir viviendo? Para servirles a ustedes y para que den fruto en la obra para Cristo. El apóstol Pablo está mostrando las razones de su gozo. ¿Cuáles son las razones de su gozo? Pues él vive para Cristo. ¿Cuáles son los motivos de su alegría? Él vive para Cristo y a él solo le interesa que Cristo se lleve la gloria, la honra y la alabanza, y que Dios el Padre se lleve la gloria, la honra y la alabanza. Él vive con una misión y por eso tiene gozo. Él vive con una misión, servir a Cristo, que todo lo que haga sea para la alabanza de Jesucristo. Versículo 27. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y ahí está hablando el apóstol Pablo de nuestra identidad y la coherencia con esa identidad. Somos ciudadanos del cielo. Capítulo 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor?
tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu, tienen ustedes un corazón tierno y compasivo, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y aquí vemos cuál es el propósito de la unidad. El propósito de la unidad es demostrar el fruto de la salvación. Y ahí encontramos otra razón por la cual el apóstol Pablo estaba experimentando gozo, porque él procuraba la unidad entre sus hermanos. Él reconocía la importancia de la unidad entre los hermanos. Somos salvos para estar unidos. No somos salvos para crear divisiones y sectarismos. Somos salvos para estar unidos. Versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a los privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y aquí tenemos un sello característico del verdadero cristiano, mi querido Dani. Un sello característico del verdadero cristiano es la humildad. Cuidado, mi querido Dani, que nunca nos vaya a faltar la humildad. Nunca te vayas a creer que eres el niño más inteligente del planeta. Nunca vayas a creer que eres mejor que el vecino. Nunca te vayas a comparar con los demás y que te mires a ti mismo con aire de superioridad. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y el versículo 3 del capítulo 2 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Queda claro, campeón? Sí. ¿Qué acabé de decir? Que debemos considerarnos un poquito menos que los demás y debemos aprender cosas de los demás, porque los demás tienen cosas que enseñarnos. Y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Versículo 6, vuelvo a leer desde el versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está dando una muestra, o nos dio una muestra de absoluta y total humildad. Total humildad. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien, qué maravilla. Vamos ahora con el versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, vamos a leer. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida,
Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro, eso sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Vamos a analizar este pasaje, estos versículos. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Quiero aclarar que el resultado de la salvación son las buenas conductas. O sea, yo no me porto bien para ser salvo. Yo me porto bien porque soy salvo. Eso debe quedar claro. Yo no me porto bien para ser salvo. Yo me porto bien porque soy salvo. Yo no persevero para ser salvo. Yo persevero porque soy salvo. Son dos cosas distintas. Vuelvo y lo repito. Yo no persevero en la fe para ser salvo. Yo persevero en la fe porque soy salvo. Ese es un sello característico del verdadero cristiano. Persevera en la fe. Versículo 13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Eso ya lo dejamos claro en nuestra última clase. No, el logro no es mío, el orgullo no es mío, el mérito no es mío, la jactancia no debe ser para mí. Yo simplemente estoy sometido a la voluntad de Dios y si persevero y si me porto bien es porque Dios es el que hace el trabajo. Es porque es Dios el que me da el poder. 2:14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Una característica del verdadero cristiano. No causa divisiones, no pelea entre hermanos. No se queja de los hermanos, no causa problemas a los hermanos, no causa problemas a la iglesia. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos demostrar que somos salvos al tener un estilo de vida totalmente distinto al que lleva la gente de este sistema, que es un estilo de vida perverso y corrupto. Perverso y corrupto. Versículo 16. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo Jesús vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo fue inútil. El verdadero cristiano se aferra a las Sagradas Escrituras. El verdadero cristiano persevera en el estudio de las Sagradas Escrituras. El verdadero cristiano crece en la comprensión de las Sagradas Escrituras. Versículo 17. Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Nuevamente el apóstol Pablo ratifica que él no vive para sí mismo, él vive para Dios. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Si vemos entonces todas las razones por las cuales el apóstol Pablo experimenta gozo, él depende de Cristo, depende de Dios, no de sus esfuerzos humanos. Él le da la gloria a Dios, él busca la unidad, él entiende la humildad profunda. Él tiene gozo a pesar de los falsos maestros, a pesar de los falsos hermanos, a pesar de las divisiones en la iglesia, a pesar de la cárcel, porque él está teniendo sus ojos puestos en Jesucristo, porque él reconoce la soberanía y el poder de Dios. Versículo 19 dice así: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia.
Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí, y el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo iré pronto a verlos. Y aquí tenemos algo bien interesante, y es el contraste entre un verdadero y un falso hermano, un verdadero cristiano y un falso cristiano. Timoteo es la muestra de un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque se preocupa por los intereses de los demás, no por sus intereses egoístas. Está pendiente de lo que necesitan los demás, no está pendiente él de satisfacer sus necesidades primero. O sea, él no es como los falsos maestros que lo que hacían era sonsacar, estafar, abrumar, engañar, manipular a las iglesias para obtener dinero de ellas. No, Timoteo servía genuinamente, con amor verdadero, amor no fingido, porque él quería el bien para las iglesias. Timoteo entonces es un gran ejemplo a seguir, humilde, sencillo, sobrio, sensato, prudente, que ama genuinamente, que no tiene dobles intereses, que no es un embaucador, sino que de verdad tiene amor genuino por las iglesias, por los hermanos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo con amor cristiano y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Y aquí tenemos a otro genuino servidor de Jesucristo llamado Epafrodito. ¿Cuál es la característica de un genuino servidor de Jesucristo? No estafa, no engaña, no está pendiente solo de sus intereses, sino que se preocupa por los intereses de los demás. Es verdadero, es veraz, es honesto. ¿Cómo? Sí, no miente. No miente, es absolutamente veraz, no se autoengaña, trabaja pensando en la obra de Cristo. Aquí tenemos a dos grandes cristianos dignos de imitar, Timoteo y Epafrodito. Muy bien, hemos terminado ya los dos primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estamos entendiendo de dónde el apóstol Pablo sacaba su gratitud y su gozo estando en unas condiciones tan terribles. Estaba en la cárcel. ¿Pero por qué él podía vivir y experimentar el gozo? Porque reconocía la soberanía de Dios, porque reconocía la humildad, porque reconocía la obra del Espíritu Santo en su vida, porque reconocía que todo lo que a él le sucedía tenía un propósito, porque reconocía que su vida estaba dedicada y la vivía exclusivamente para servir a Cristo, porque amaba genuinamente, buscaba la unidad. Aquí tenemos varios principios importantísimos que nos ayudan a entender el verdadero gozo cristiano, la verdadera gratitud cristiana, que eran las que el apóstol Pablo experimentaba. Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Felicidades!